Gracias amigos por continuar con nosotros. Recuerden, el día de hoy está con nosotros nuestro amigo Ricardo Mali y estamos haciendo unas reflexiones acerca de el arte como una actitud ante la vida y sobre todo quiero aclarar lo siguiente: ¿por qué escogí a Ricardo habiendo tantas personas? En primer lugar, por su juventud. Tiene escasos 20 años y es una persona que luego es muy notorio que se ha dedicado a cultivarse, a leer, tiene mucha formación teórica, pero sobre todo desde mi perspectiva, una persona de 20 años no está tan contaminada estéticamente de ciertas corrientes y líneas de pensamiento, sino que siempre tenemos propuestas. Por ejemplo, lo que viene siendo el teatro experimental, lo que viene siendo la literatura de la onda, etcétera, etcétera, son actos estéticos que tratan de romper ciertos parámetros. Entonces, desde mi perspectiva, era un buen ejemplo de un joven que tiene una visión del arte un tanto menos académica. ¿Sí? ¿Qué piensas de ello? Sí, de hecho, bueno, aquí yo quiero separar que esto es, siempre es uno de los grandes temas que se hablan entre músicos, entre artistas, ¿no? Estar a favor o en contra del academicismo y cómo se concibe esto. Bueno, yo para empezar quiero, antes de entrar en profundidad sobre si el academicismo es bueno, sobre si lo popular es bueno, primero yo quería invitar a la reflexión sobre el arte. Conforme uno va pasando diferentes etapas, a mí me pasó en el ámbito tanto de la pintura como de la música, pues tus primeros acercamientos al arte, pues es eso, ¿no? Primero, a ver, ¿qué es lo que considera el mundo que es arte, no? Y entonces investigas, te vas a museos y ya. Y de repente llega un punto en el que dices, bueno, pues ya sabes que hubo grandes de la pintura como Da Vinci o que hubo grandes como Mozart o Beethoven, ¿no? Pero conforme le vas rascando más a estos temas, te vas dando cuenta que muchas percepciones, muchas ideas, muchas cosas refritas también, muchas cosas nuevas, experimentales, y bueno, al final te vas dando cuenta que tal vez el sentido del arte ni siquiera es poderlo englobar en un género, claro, o en una forma, sino que el arte es todavía mucho más profundo. El arte es una invitación a la expresión del ser, pero es a un grado mayor. ¿Por qué? Bueno, cuando yo en algún momento de mi vida estaba muy interesado en saber qué pensaba la filosofía desde la perspectiva pues filosófica, ¿no? La estética, claro, la cuestión lógica, cómo asociaban ellos la cuestión del arte. Y bueno, pasó algo maravilloso, terminé más confundido, pero mucho más emocionado. ¿Por qué? Porque te das cuenta que en el campo de la estética pues no hay un referente, sino que hay quienes te postulan que no, tienes que ver la obra desde la obra, hay quienes te dicen tienes que ver la obra desde el autor, desde el contexto. Sí, y entonces dije, bueno, ¿dónde me voy a agarrar? Y dije, bueno, tuve que separar, dije, hay críticos de arte, hay gente que habla del tema y hay artistas. ¿Quiénes son los que están más acercados a la verdad? Y entonces, cuando tú empiezas a buscar la visión de un artista, a diferencia de un crítico de arte o de un académico, es abismal. Por ejemplo, si tú hablas con un maestro de música clásica, ¿cuál es su concepto de la música? Vas a rescatar cosas muy interesantes y muy importantes de la historia académica, de la historia del clasicismo y hasta de cosas actuales, y va a poder englobar y rescatar eso. Pero si hablas con una persona, por ejemplo con un músico popular, un hombre que trabaja en las cantinas cantando con una guitarra, o uno de estos chavos que se suben al camión, la visión cambia y es abismal. Entonces, esto me retorna a un concepto muy interesante que tiene Luis Enrique Serna, en un libro que se llama La soberbia intelectual, y que esto nos decía que hasta qué punto algo es superior o inferior y desde qué punto. Y él, en este libro, él habla exclusivamente de literatura, pero en cualquier sentido de las artes, música, pintura, se ve. Muchas veces hay una soberbia intelectual que nos impide dignificar y darle el valor correspondiente a cada expresión artística. Claro. Entonces, en cuanto a la idea de si el academicismo o lo popular, cuál es su relación, si uno es inferior, o si uno puede darte más expresión humana o menos, yo digo que no hay ni siquiera razón para compararlos. Yo digo que cada expresión es independiente. Yo en algún momento con otros compañeros músicos llegábamos a este tema. Y yo, desde donde yo veía el error, es que, por ejemplo, había quienes decían, bueno, es que, por ejemplo, el hip hop, o sea, ve el hip hop y ve a Beethoven.
O sea, no puedes comparar. Claro. Son mundos. Expresiones a Claro. partir de realidades diferentes. Claro, y entonces, por ejemplo, a mí el jazz como actitud, a mí me ha interesado mucho porque el jazz, realmente ya lo decía Duke Ellington y lo decían otros grandes del pasado como John Coltrane, decían, el jazz no es un género, es una actitud. Y esto nos lleva a algo muy profundo, porque realmente ¿qué era el jazz? El jazz no era otra cosa que fue la palabra que utilizaron para designar esa actitud de tomar por aquí, tomar por allá y crear música. Entonces los jazzistas metían desde conceptos clásicos hasta música africana. Llega Charles Mingus, por ejemplo, ahí a media década, ¿no? De 1900 con cumbia, jazz y clásico. O sea, más de uno se molestó, ¿no? Cómo se atrevía a esa música de salón, esa música que estaba destinada a la lujuria y a los excesos, mezclarla con algo tan profundo como la música clásica y todavía llevarla a un concepto de élite y llamarle jazz cumbia en classic y crear todo un género a partir de ahí, ¿no? Ahora, tomando en cuenta esto que dices, yo creo que un error que cometen las personas es que a veces en ese afán de destruir todas las cosas y de oponerse, sobre todo creo es muy dado en el artista, que no está de acuerdo y trata de llegar a ser un excéntrico, pero un excéntrico que al final no está proponiendo nada, solo agarra una forma, pero ya en la vida artística, en su vida profesional, no tiene ninguna propuesta personal. Entonces, desde mi perspectiva, y es algo que comentábamos, que en las distintas etapas que vas pasando, debes conocerlas para poder superarlas, ¿no? No puedes, desde mi perspectiva, no puedes nacer ya pintando abstractos, ¿no? Claro, la cuestión ahí es que yo sí quisiera cambiar la ruta del camino. O sea, ¿en qué sentido? Hay algo muy hermoso que escribió Gabriela Mistral que se llama El Decálogo del Artista. Y en este decálogo ella intenta poner aquellos valores que te conforman como ser. Y es muy hermoso porque en vez de hacerlo como una forma destructiva, como a veces nos lo pintan otros enunciados, incluso religiosos, ¿no? De no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto. No, ella trata de evocar e invitar al amor. ¿O en qué sentido? Por ejemplo, ella decía una frase que lo más hermoso de ser artista es que el artista estaba en una lucha constante con su honestidad. ¿En qué sentido? El artista tiene que ser honesto con uno y saberse incapaz de poder llegar a esa obra que anhela. Entonces, esa búsqueda de poder llegar a ser esa obra que anhelas es la que te va obligando a llevar los diferentes formas, caminos, escuelas, procesos históricos y técnicas en cualquier rama del arte, ¿no? Es esa devoción a querer poder llegar y aspirar a esa obra. De hecho, ella decía, cierra ese decálogo con una frase preciosa. Dice que el artista no termina una obra, sino que siempre la abandona y cuando lo hace con un gesto de vergüenza porque sabe que la obra siempre es inferior al sueño. Claro. Eso es un sentimiento precioso, ¿no? Y eso es lo que nos inspira. Entonces, yo siento que es importante más bien esa búsqueda, ese amor a lo que se hace, y entonces lo que te lleva a decir, a ver, los clásicos que hacen, a ver, los africanos que hacen, a ver, actualmente qué se hace y por qué lo hace, y entonces esa necesidad de entender el contexto para tú poder tomarlo y crear a partir de eso, es lo que te lleva a recorrer las diferentes rutas. Sin embargo, yo sí estoy en contra de los sistemas que te van llevando de la mano y claro, que tienes que aprender esto. Pero que además te van coartando tu libertad de expresión, claro, ¿no? De hecho, hay un fenómeno, ahorita traigo un libro que los quiero recomendar a todos los que nos estén escuchando, lo pueden adquirir de forma gratuita por internet, y se llama Sinestesia en el Arte. Pónganle Sinestesia en el Arte PDF, y es un libro que es una recopilación de diferentes ensayos y estudios acerca del fenómeno de la sinestesia, y la primera parte es consideraciones generales sobre la sinestesia audiovisual y representación de percepciones sonoras en la pintura contemporánea. Bueno, aquí quiero señalar dos cosas. O sea, a veces también tememos al arte porque creemos que tiene un lenguaje muy encriptado o que son temas muy complicados, ¿no? Y sin embargo, ya cuando te vas adentrando en los libros, cuando te vas adentrando en la historia, te das cuenta que es más sencillo. Todos podemos amar al arte, entenderlo, y todos somos artistas. Este libro en particular habla de una experiencia de una premisa que tal vez todos tenemos y con el tiempo vamos perdiendo,
que es la sinestesia. La sinestesia dicen que es la facultad de oler colores, saborear sonidos, Claro. o oír formas, ¿no? Mira, esta actitud creo que es muy notoria dentro de los poetas. Si te das cuenta, cambian toda esta forma de percibir el mundo que tiene un ser ordinario y precisamente son capaces de percibir el sabor de una nota musical. Sí, e incluso yo parto que incluso ya en nuestro habla diaria también se perciben este tipo de expresiones y que nos remontan en que tal vez es un hecho connatural en el ser humano. Por ejemplo, me encanta esa frase de, es que no me estás hablando muy fuerte o no me hables tan duro, ¿no? O es una persona dura, ¿no? O sea, esa facultad, esta característica se le atribuiría a un cuerpo, por ejemplo, yo toco una piedra y es un material duro. Yo toco algo y es suave. Y sin embargo las personas podemos tener ese atributo. La música lo puede tener. O por ejemplo, cuando hablamos en la cuestión del pensamiento, ¿no? Muchos dicen, no, es que es muy firme en su pensamiento. O es muy desordenado. Claro. ¿Cómo puede existir esas cualidades o atribuirle esas características a cosas que de primera instancia pareciera que no las pueden poseer? Lo más sorprendente es cuando ya reflexionas y sí, hay personas duras, hay mentes desordenadas. Y entonces, por ejemplo, esto a mí me ha llevado a darme cuenta que estos grandes aprendizajes, estas grandes lecciones humanas se encuentran en todos lados. Me ha hecho darme cuenta que no existe mejores ni peores, sino simplemente existen formas del ser humano. Claro. De esa forma yo he rescatado grandes lecciones, grandes aprendizajes de tanto músicos callejeros como músicos académicos. Para mí está al mismo nivel un Facundo Cabral que un Andy Warhol, que un señor que toca en un mercado con un violín. ¿Por qué? Habrá gente que va a decir que no, pero para mí el arte es una cuestión, para empezar, individual. Yo creo que eso sí es algo que el artista no puede dejar de lado, no puede negarse a, que el arte debe ser un hecho individual que se arroja sobre las personas, y gracias a que te arrojas y tú al volverte artista eres representante de la humanidad, con eso llevas a que las personas puedan integrarse a tu arte. Esto que mencionas me recuerda a mi hermana. Tengo una hermana que se dedica a las artes gráficas y cuando anda en crisis existenciales muy fuertes es cuando tiene su mayor y mejor producción. Entonces, claro, alguna vez cuestionándole me decía que de hecho el arte era el camino que le permitía estar sana. Dice, si yo no fuera artista me volvería loca. Sí, muy bien. Vamos a nuestro siguiente corte comercial y volvemos enseguida.